Hola, a todo el que esté viendo este video, primero le deseo un excelente día. En estos siguientes minutos me voy a detener a dar una orientación a los miembros de las fuerzas militares, a los miembros de la Policía Nacional, porque se requiere que haya una orientación y haya mucha claridad. En atención a varias consultas decidí hacer este video. Vamos a hacer un ejercicio práctico que aplica a los funcionarios de la fuerza. Vamos entonces a contextualizar. Tenemos la cédula número 1 de rentas de trabajo. Son los ingresos que clasifican dentro de esta cédula. Percibió ingresos por salarios de 100 millones, prestaciones sociales que pueden obedecer a primas de vacaciones o primas de servicios, sea prima de Navidad o prima de mitad de año, como la llaman algunos, de 8 millones, unas cesantías que fueron consignadas al fondo y 15 millones de otras rentas de trabajo. Yo me voy a permitir explicar estas otras rentas de trabajo a qué corresponden. Es muy común, es muy dado de que a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, por objeto de su trabajo, por algún accidente de trabajo, les adelanten una junta médico-laboral y resultado de ello les entreguen como resultado una indemnización. Esos 15 millones entonces obedecen a una indemnización. Encontramos unos aportes obligatorios a salud, unos aportes obligatorios a pensión y unos dependientes económicos. Es lo básico que podemos encontrar. Llegamos a las rentas exentas. Dentro de las rentas exentas hay un concepto que no es muy común en la mayoría de los contribuyentes y se trata de este concepto que está señalado dentro del artículo 206 del Estatuto Tributario sobre el exceso de salario básico de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de policía. Es una información que está reportada dentro de un anexo al formato 220 y que se trata como renta exenta. Tenemos los mismos 15 millones que habíamos visto en la parte de arriba y los 5 millones de cesantías tratados como renta exenta, llegando entonces a un subtotal para poder calcular el 25% de los pagos laborales. Y llegamos a una parte muy importante. Quiero detenerme un segundo acá y quiero que tengan mente abierta en lo siguiente. Si observamos acá en esta franja, observamos unas deducciones de 12 millones. Hasta el momento tenemos 120 millones como renta líquida. Deducciones y rentas exentas. Deducciones y rentas exentas suman 92 millones de pesos. Hasta antes de la ley 1819 del 2016, estos 92 millones eran totalmente deducibles o descontables en el impuesto de renta y llevaban una renta líquida mucho menor de lo que se lleva ahora. Aquí observamos el monto máximo que se puede tomar como rentas exentas y deducciones imputables, 48 millones. Y esos 48 millones corresponden al 40% de 120 millones de renta líquida. En conclusión, de 92 millones solamente se puede tomar 48. ¿Cuánto está perdiendo en deducciones y rentas exentas? Un valor de 44 millones de pesos. 44. Y anexo a esto, vamos a tener en cuenta
de que ese funcionario canceló durante el año 2018 unos intereses por créditos de vivienda por valor de 5 millones, pero no los vamos a ingresar todavía. Vamos a irnos a la otra cédula. Vamos a suponer de que este militar o este policía percibió también ingresos por arrendamientos, dado que muchísimas personas, muchísimos miembros tienen la posibilidad de tener su familia en un apartamento o casa fiscal donde tienen que pagar un arriendo mínimo, y su casa propia la pueden dar en arriendo. Como la dan en arriendo, perciben un ingreso por concepto de arrendamiento, y ese ingreso por concepto de arrendamiento lo deben clasificar dentro de la cédula número 3, rentas de capital. Como puede hacer eso, puede deducir su impuesto predial, y eso me lleva a una renta líquida de 8.700.000. Hasta ahí se puede tomar todo. Bueno, hasta ahí vamos bien. Continuamos con rentas no laborales. Dentro de las rentas no laborales también es muy dado en los militares que perciban subsidios de vivienda cuando cumplen un determinado tiempo. De acuerdo a la ley, tienen el derecho a que el Estado les otorgue un subsidio de vivienda para efectos de poder adquirir su propia vivienda. Y aquí decimos que recibió en el año 2018, por concepto de otras rentas no laborales diferentes a rentas de trabajo, un subsidio de vivienda por valor de 30 millones de pesos, que vamos a dejarlo dentro de las rentas no laborales. No califica dentro de las rentas de trabajo. Hasta el momento, como van las cosas, observamos el formulario y por concepto de rentas de trabajo y de pensiones le genera un impuesto de 8.224.000, y por concepto de rentas de capital y rentas no laborales un impuesto de 2.435.000. Y con esto, sin calcularle anticipo, no lo vamos a hacer, solamente así lo vamos a dejar, le genera un impuesto a pagar de 10.650.000. Pero recuerde que dijimos que había pagado durante el año 2018 intereses por créditos de vivienda por valor de 5 millones, y el tope máximo de créditos de vivienda, intereses por créditos de vivienda, es de, observémoslo, es de 39.787.000. Ahora, la pregunta es, ¿dónde voy a incluirlos? Teniendo en cuenta que en las rentas de trabajo, con todas estas rentas exentas y deducciones, no me permitió tomar 44 millones. Entonces, ¿para qué voy a tomarme 5 millones más en créditos de vivienda? Si los ingresamos, no va a tener ningún efecto. Entonces no los ingresemos acá, los vamos a ingresar en las rentas no laborales. Ingresémoslos acá en las rentas no laborales. Ok, vamos a ingresarlos acá. 5 millones de pesos. Ya con estos 5 millones de pesos, a pesar de que me lleva una renta líquida cedular de 27 millones, vamos a observar en el formulario y observamos que el impuesto bajó. Observamos que el impuesto bajó. Miremos nuevamente en rentas no laborales. Le quitamos los 5 millones de pesos y observamos en el formulario que habían 2.435.000. Ahora, si yo ingreso esos 5 millones dentro de las
cédula de rentas de trabajo, vamos a ingresarlos para saber qué comportamiento genera. Peor, me tomó el mismo valor con los mismos 48 millones y ese un mayor más alto que no me puedo tomar. Entonces, ¿para qué voy a incluir unos créditos de vivienda acá que no me van a generar ningún resultado? Vámonos entonces nuevamente a las rentas no laborales y los tomamos dentro de las deducciones 5 millones de pesos. Y con ello nos damos cuenta que tenemos la oportunidad de disminuir ese impuesto. Eso es un caso práctico para los miembros de la fuerza pública, las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Buen día.